En aquel tiempo no había ladrillo, todo era de adobe. Todas las cosas que se hacían eran de tierra, de adobe, bien mezclado y todo eso. Y los adobes se van haciendo viejos y al final queda pura tierra. Por eso hay veces que hay niños con lombrices, les da tentación. Sí, y le meten la uña a la pared y le sacan un pedacito de tierra y se la están comiendo. Y luego cuando no había dinero para ponerle un techo profesional, se buscaba un mezquite y se agarraba. Por eso hay veces que hay canciones que dicen el tronco del mezquite. Son cosas bien hermosas que vive uno y que con cualquier cantidad de dinero puedes vivir. Ay, cabrón. Una vez me compraron unos guaraches y andaba yo tan contento con mis guaraches. Ay, cabrón, duré como un mes que no quería ni que el aire les pegara, que no le pegara el polvo. Menos andarme metiendo en el lodo, el agua, así. Yo cuidaba mis guaraches. En Comatillo, Michoacán, la gente es muy valiente. Muy, muy valiente la gente de allá. La gente no le tiene miedo a nada. Entonces, allá conocimos una persona que se llamaba Pedro Montejano. Y Pedro Montejano, pues era como el comisario del pueblo, pero era muy valiente, él se enfrentaba con la persona que fuera. Pero como siempre donde quiera está lleno de gente buena y gente mala, pues había veces que había más gente mala. Y estábamos acostados allí en Comatillo, Michoacán, y de repente que miro yo que se cayó una teja. ¿Y cómo se va a caer una teja si no está ni lloviendo ni nada? Entonces ahí notamos de que una persona quería brincar por el techo y meterse a la casa. Y mi mamá se asustó muchísimo. Entonces ya buscó a mi papá, ya vino pues nos vamos ¿para dónde ahora? Nos vamos para Pueblo Yaqui. Y fue en la forma que nos fuimos para Pueblo Yaqui, Sonora. Pero la vida así es para sufrirla. Por eso te digo, el valor que tenía el dinero antes era mucho dinero. Lo que valía, era mucho lo que valía, lo que podías comprar con un peso. No, hombre, ya cuando traías un tostón en la bolsa, no, hombre, ya traías feria, un tostón, 50 centavos, David. Eso ya traía una feria ahí. Y por eso les digo que acá, cuando vinimos a Pueblo Yaqui, que mi mamá me puso a vender pan, lo mismo, nada más me daba 3 pesos. Esos 3 pesos los compraba de pan, traía la canasta llena de pan, me iba a vender. Ya cuando vendía, acababa el pan, me vendía para ir a la escuela y ya traía 6 pesos. Siempre guardaba los 3 pesos y con los 3 que ganaba ya me iba yo a la escuela y ella se ponía y hacía un caldito con 3 huevos. Un caldo con 3 huevos, con su jitomatito, con su cebolla, su ajo, todo bien sabroso. 3 huevos revueltos en agua con la verdurita. Entonces ya hacía un caldo y de ese caldo ya desayunábamos. Me iba a la escuela y luego regresaba. Al regresar de la escuela de acá de Pueblo Yaqui, ya me decía: hijo, ¿qué quieres hacer? Ay, cabrón, me dan ganas de llorar. ¿Quieres vender tamales? Cuando venía de la escuela, ¿quieres vender tamales o quieres vender huevos cocidos? Entonces, si quería vender tamales, tenía que esperar. Había una señora que se llamaba doña Rosenda. Ella era la que hacía los tamales ahí en el pueblo, muy buenos tamales. Entonces tenía que esperar hasta que fueran las 4 de la tarde para que me fiara la canasta llena de tamales. Me iba a vender tamales por las casas igual. Y si escogía vender huevos, tenía que esperarme más tarde, porque ella tenía que cocer todos los huevos y luego llevármelos en un balde con una botellita de salsa y un salero para venderlo en las cantinas, porque es a la hora que salen los trabajadores y en lugar de irse a la casa van a tomarse unas cervezas. Cuando se toman unas cervezas, la gente le pega hambre. Entonces ya llegaba yo con los huevitos y a vender huevos cocidos. Entonces esa es algo de la vida que viví. Pero para eso, antes que eso, cuando mi mamá vendía los cacahuates en la Java,
las bolsitas de 10 centavos, mi primo me invitaba a que fuéramos a acampar, no a acampar, a descansar, a llevar a todas las chivas al pasto, a diferentes campos, porque en algunos lugares no había pasto y en otros lugares sí había. Entonces ya buscaba uno y se llevaba la manada de chivas, 60, 70 chivas, 2 perros y pues un chivero o 2. Entonces ya nos íbamos y ya acampaba uno y había veces que matábamos un chivito, lo hacíamos ahí y se lo comía uno ahí como asado. Pero había veces que queríamos comer algo diferente, nos levantábamos temprano y nos íbamos al puente de Briseñas. Briseña es la división de Michoacán y Jalisco. Entonces había un puente muy bonito ahí y nos metíamos al río, porque el puente era del río. Entonces nos metíamos al río, íbamos caminando y donde mirábamos una cuerda pegada así en la orilla, íbamos caminando por la vereda y nos mirábamos una cuerda así clavada en algún palo ahí en el agua. Entonces agarrábamos la cuerda, le jalábamos y al final de la cuerda estaba una nasa. ¿Conocen las nasas? Sí, cómo no. Ok, una nasa era como un canasto de esos que venden aquí, David. Un canasto de esos de carrizo que sí los has visto, ¿no? Un de carrizo, nada más que la entrada grande es como un bote de basura, pero la entrada grande, pero se ve como un barril. Por eso es una nasa. Entonces está la entrada grande así, y en lugar de tener tapadera, ahí se le ponían unas trampas de carrizo. Así está la entrada, ¿no? Pero de un lado le ponían carrizo que quedaba así. Del otro lado carrizo así para adentro y el carrizo encajaba así y adentro se le echaba un pedazo de carne o se le echaba algo o otro pescado muerto o algo, o sea, una buena carnada que los pescados la huelen luego entonces ya llegaban los pescados y se meten al querer buscar la carnada, los pescados, empujan y se abre el carrizo y se meten y a comer. Entonces ya para salir, ya no salen porque el carrizo se cierra. Una trampa. Sí, lo ven y así. No entraba el pescado, sino para los camarones. Entonces ya, sí, si el camarón entraba ya no puede salir. Entonces ya íbamos nosotros y nos robábamos las carpas. Y luego ya estaba el agua hirviendo por allá y con su cebollita y todo. Ya nomás llegaba y se echaba el pescado. Y vámonos y a comer puro pescado todos los días. Entonces, esas son algo de la infancia, de lo que yo aprendí a cuidar chivas. Y regresando a su niñez, ¿verdad? A sus 5 o 6 años. Hablando de la niñez, cuando ya estaban las chivas en el pueblo, mi primo tenía 2 burras. Entonces, ya les ponía el aparejo y todo, y luego se ponían a ordeñar. Y toda la leche que salía, la llevábamos nosotros mismos caminando, de ahí de San Agustín a Ocotlán, porque en Ocotlán estaba la fábrica, ahí está la fábrica, la primera fábrica que se hizo en Ocotlán, Jalisco, la fábrica Nestlé, de la leche azucarada Nestlé. Y la leche azucarada Nestlé que compras aquí no es de vaca, es de chiva, ¿ves? Entonces, ahí eso es algo. ¿Qué me ibas a preguntar de la infancia? De que a sus 5 o 6 años dormían, ¿cómo le tocó dormir? ¿En camitas de madera, de petate, catre o...? Pues mira, había veces que dormíamos nada más en una cobija en el suelo porque teníamos una casita que la fuimos a ver ahora que fuimos y ya está desbaratada, ya está todo, ya los adobes. Era de adobe. Sí, no, en aquel tiempo no había ladrillo, todo era de adobe. Todas las cosas que se hacían eran de tierra, de adobe, bien mezclado y todo eso. Y los adobes se van haciendo viejos y al final queda pura tierra, y es de donde todas las mujeres embarazadas, es donde, por eso hay veces que hay niños con lombrices, porque las mujeres embarazadas les da tentación. Sí, y le meten la uña a la pared
le sacan un pedacito de tierra y se la están comiendo. Y así es. Entonces, pero antes era mucho mejor el adobe que el ladrillo, que el bloque. Sí. El adobe era calentito, no estaba frío, ¿no? Sí, pues todo. Y luego cuando no había dinero para ponerle un techo profesional, se buscaba un mezquite y se agarraba. Por eso hay veces que hay canciones que dicen el tronco del mezquite. Entonces, el horcón se le llama al barrote principal que está en medio de la casa. Ese es el que va principal en medio de una sala, un solo barrote grueso, grande. El soporte principal. El soporte principal, y de ahí salen lo que le ponen, como David que sabe hacer eso de qué es lo que le va a poner para que el agua caiga para acá y para allá y que no... El tejabán y todo eso. Son cosas bien hermosas que vive uno y que con cualquier cantidad de dinero puedes vivir. Ay, una vez me compraron unos guaraches. Así como los que traigo yo, mire. Y andaba yo tan contento con mis guaraches. Ay, cabrón, duré como un mes que no quería ni que el aire les pegara. Híjole, que no le pegara el polvo. Menos andarme metiendo en el lodo, el agua, así. Yo cuidaba mis guaraches. Y para jugar se los quitaba, los aguardaba. Sí, andaba patarraíz mejor, porque es que cuando no hay dinero, y para eso pues nos íbamos a La Barca. La Barca siempre ha sido una ciudad muy rica, siempre ha habido gente de dinero. Allá era donde iban a comprar. Es donde iba mi mamá a traer sus cositas para vender.